por la introducción y también por la oración. Y bueno, un saludo muy especial para cada uno de ustedes que está en este momento eh, conectado mm, aquí en esta segunda sesión de nuestro, de nuestro curso eh, de desafíos contemporáneos. Vamos a comenzar de una vez y para eso voy a compartir la pantalla, porque ya están viendo mi pantalla. Sí, profesor, ¿nos puede aumentar un poquito más el tamaño de... Muy Ahí bien, está vamos perfecto. a continuar con lo que estábamos viendo la sesión anterior para terminar esa primera parte. Recuerden que estamos hablando en primer lugar acerca de desde dónde nosotros eh, observamos eso que llamamos desafíos contemporáneos, desde dónde nosotros lo vemos. Y hemos dicho que eh, el ser humano tiene una forma de percibir, de percibirse también, de ubicarse en el mundo y de ver. Y de ahí la importancia de definir el concepto cosmovisión. Comenzamos a ver algo de este concepto, no solamente en términos generales, por ejemplo, el concepto traído desde la antropología, sino también lo hemos visto o comenzamos a verlo un poco a partir de el texto bíblico. Y veíamos cómo por medio de dos pasajes, tomando como referencia a Jesús y a Pablo, veíamos que ellos nos daban algunas pistas de lo que podemos llamar una cosmovisión cristiana. En el caso de Jesús decíamos que en la oración que él realiza, según el Evangelio de Juan, antes de partir, antes de irse, él ora por sus discípulos y él dice que sus discípulos están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, que no pertenecen en términos de que su naturaleza y su realidad, y relacionándolo con el tema que estamos abordando, sus valores van más allá de los que propone este mundo. Y va en esa misma línea también la expresión de Jesús cuando dice que su reino no es de este mundo. Decíamos que no es que no tenga que ver con asuntos del mundo, no es una espiritualización de los valores del reino, no. Se trata de una reorientación en el mundo precisamente. Y veíamos allí la importancia de esa cosmovisión enseñada por Jesús. Y luego veíamos también el caso de Pablo, eh, cómo él en la carta que dirige a los romanos dice que no debemos conformarnos a este tiempo, a este mundo, e invita a cambiar la manera de pensar para que también cambie la manera de vivir. Y hablábamos allí del término metanoia, que quiere decir un cambio de mentalidad, transformación, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la versión Reina Valera 1960.
la forma en que traduce metanoia. La versión Dios habla hoy traduce esa expresión, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo traduce diciendo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y allí hay algo clave en términos de cosmovisión. La cosmovisión cristiana entonces tiene que ver con percibir el mundo, la vida, este tiempo que nos ha correspondido vivir de una manera diferente, diferente al propuesto o a la forma en que lo propone la sociedad actual. Veíamos también que es una invitación a cambiar los valores, a cambiar. De hecho, la preposición meta quiere decir cambio. De ahí, por ejemplo, que el término metamorfosis quiere decir un cambio en la forma. Metanoia entonces invita a cambiar. Por tanto, el seguimiento de Jesús no es solamente ni en primer lugar un cambio en las creencias. El seguimiento de Jesús es un cambio en cómo se concibe la vida, cómo se percibe la vida y cómo se decide vivir. Cuando hablamos de una cosmovisión bíblica y cristiana, tenemos que tener en cuenta tres elementos que son los que vamos a ver a continuación. Hay que revisar la cosmovisión o ver esa cosmovisión con base en la creación, pero también teniendo presente que vivimos en una sociedad y en una cultura que ha sido afectada por el pecado. Y en tercer lugar, tomando como referente a Jesús. Entonces vamos a mirar esto parte por parte. ¿Qué quiere decir una cosmovisión bíblica y cristiana que está fundamentada en la creación? Pues primero ya parte de un hecho, y el hecho del cual parte es que Dios crea todo, pero no solamente crea todo cuanto existe, sino que, todo lo que Dios crea, lo crea bueno. Y dice el Génesis en el capítulo 1 que eso que Él crea es bueno en gran manera, es decir, es muy bueno. Y ese término tov que aparece allí, término hebreo que se traduce como bueno, hace referencia a bueno no en términos de calidad, ¿no? No necesariamente, no como cuando uno dice, me compré un televisor y me salió bueno. Puede que sí, pero es más allá el concepto de bueno. Precisamente, y en relación con lo que estamos viendo, el término tov, al traducirse como bueno, hace referencia a, a la bondad, hace referencia a la belleza, hace referencia al bienestar. Importante tener eso presente, porque eso quiere decir que cuando Dios crea todo, no, no incluye maldad o no crea con maldad, sino desde el bienestar para el bienestar. Y en ese sentido, crea al ser humano también bueno. Dice el texto que el ser humano es bueno y que Dios ve que lo que ha creado es bueno en gran manera. Y crea al ser humano como un ser integral, como un ser que es alma, que es cuerpo, que es espíritu. No que es
lo uno o lo otro, sino el ser humano visto como alguien integral. Eso es muy importante, esa visión, esa mirada del ser humano. En la antropología bíblica, y pues en este caso en la antropología hebrea, el ser humano es un ser integral y es un ser que ha sido creado de una manera completa y compleja. A diferencia, por ejemplo, de la cosmovisión griega. En la cosmovisión griega, el cuerpo y por ende la materia eran vistos como algo negativo. Por eso en la cosmovisión griega, el cuerpo era considerado la cárcel del alma y el cuerpo era visto como algo negativo. La materia y la materialidad, así como la corporeidad, eran vistas como algo negativo. De ahí que uno de los grandes desafíos, y yo creo que ustedes leyeron algo de eso en el texto que teníamos de Theo Donner, capítulo 1, que hacía referencia hacia una fe cristiana integral. Él menciona algo de esto allí. Uno de los grandes desafíos de que vemos en el Nuevo Testamento, pero que no solamente va a estar en el Nuevo Testamento, sino también durante el primer siglo de la iglesia, el segundo siglo de la iglesia, incluso el tercer siglo de la iglesia cristiana, es el desafío de los gnósticos que el gnosticismo presenta para la fe cristiana. Y ese desafío sigue existiendo hasta hoy, porque hoy por hoy siguen existiendo distintas formas de gnosticismo. Y no me estoy refiriendo en sí a la creencia o al grupo socialmente conocido como los gnósticos. No, me estoy refiriendo es a la cosmovisión gnóstica, a la filosofía gnóstica, la cual hacía referencia a, entre otras cosas, denigrar, subvalorar, despreciar, desechar todo lo relacionado con lo material. De ahí que cuando se moría alguna persona, entonces se decía que la persona se liberó de la cárcel que era el cuerpo. No, en el relato del Génesis nosotros vemos que cuando Dios crea al ser humano, lo crea como un ser integral. Eso quiere decir que el ser humano es un ser complejo, que somos materia, pero que también somos espíritu, que somos cuerpo, que somos alma. Ojo pues, que no solo tenemos, sino que somos. Eso es muy importante en términos de una cosmovisión, porque eso entonces me llevaría, por ejemplo, ¿a qué? ¿A qué conclusión en la práctica esa cosmovisión? Me puede llevar, por ejemplo, a una conclusión diciendo, yo debo ser responsable con el cuidado de mi cuerpo, por ejemplo. ¿Sí ven? Una cosmovisión así debería llevar a una práctica así. Y también de mi espiritualidad. Debo ser responsable también de mi espiritualidad. Debo cuidar de ella. Cuando Dios crea al ser humano, miren, ¿qué estamos viendo para que, por si alguno de pronto necesita como comprender un poco mejor qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algunos elementos fundamentales que nos muestra el texto bíblico con respecto a la cosmovisión bíblica. Y la cosmovisión tiene que ver con la antropología bíblica, es decir, cómo se ve al ser humano en la creación. Cuando Dios crea al ser humano, no solamente lo crea bueno, ya lo mencionamos, sino que también lo crea como un ser integral
y además lo crea como un ser que se relaciona. No es, el ser humano no fue creado para estar solo o para la soledad, fue creado para la relación. Bien, con esto no estoy diciendo que la soledad sea mala, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el ser humano es creado por Dios como un ser sociable, como un ser comunitario, como un ser gregario. Es decir, que necesita de los otros para poder ser. Y esa relación o esa característica de relacionalidad del ser humano tiene que ver con la relación consigo mismo, con el otro humano, con el prójimo, con la tierra, el ambiente y con Dios. Eso es muy claro en el Génesis. ¿Estamos? Dios nos crea como seres que se relacionan. Y miren allí esas relaciones, eso es muy importante. La relación con uno mismo es muy importante. Hay un tema que a mí me gusta trabajar mucho y enseñar, que es el tema de la ética del autocuidado. Y la ética del autocuidado nos enseña, entre otras cosas, o nos habla acerca de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos de una manera intencional. Muchas veces nosotros con quienes somos más descuidados es con nosotros mismos. Muchas veces nosotros prestamos atención a nosotros mismos, y estoy usando de manera muy intencional los términos, así suene redundante, pero muchas veces prestamos atención a nosotros cuando caemos en una enfermedad grave, por ejemplo. Ahí, ¿a qué me refiero? Ahí hacemos una mirada introspectiva, pero eso no debería ser así. Y ojo que esto no es un llamado al egoísmo, no, es un llamado al cuidado de sí. Los antiguos griegos usaban una expresión muy interesante para referirse a esto. Y ellos usaban la expresión hipomeleia geautu, que eso traduce sobre la necesidad de ocuparse de sí mismo. Dios cuando a nosotros nos crea en una relación con nosotros también. Por eso Jesús luego va a decir, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, allí hay dos componentes relacionales. Es cómo uno se trata a uno mismo en términos integrales. Pero también Dios crea al ser humano en relación con el otro humano, con el cohombre, con el otro ser humano. Y le crea con la necesidad de ser prójimo. El otro me ayuda a entender quién soy. Y gracias al otro también yo puedo diferenciarme y entender quién soy. No sé si me hago entender. Yo soy también en la medida en que no soy el otro. Yo soy también en la medida en que me diferencio del otro. Pero para yo diferenciarme del otro, necesito relacionarme con el otro. Eso es lo que algunos llaman a veces como la otredad o la alteridad. Entonces, Dios nos crea con la necesidad también de relacionarnos y ocuparnos también por el otro. Por eso miren que en una cosmovisión bíblica y también en una cosmovisión cristiana, la preocupación y el cuidado por el otro ser humano es un deber cristiano. No es cristiano, no es una cosmovisión cristiana decir, a mí no me importa lo que pase con los demás, a mí no me importa los otros.
Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, cantaba uno por ahí en el momento. Voy a decir el otro, no me importa lo que usted vino. No, uno sí le tiene que importar a lo que vino. A veces, por ahí uno escuchó enseñanzas y todavía las escucha a veces que dicen, usted no se preocupe por su hermano, usted no se preocupe por el otro, preocúpese por usted, porque Dios va a venir es por usted y los demás no importa. Eso no es tan cristiano, hermanos, cuando uno mira el texto bíblico. En el Nuevo Testamento hay un pronombre recíproco que aparece muchas veces. En griego es el término alelón, que se traduce como unos a otros. Y en el Nuevo Testamento abunda la expresión unos a otros. ¿De acuerdo? Dice, ámense unos a otros, ¿cierto? Sopórtense unos a otros, oren unos por otros, perdónense unos por otros, exhórtense los unos a los otros, sométanse los unos a los otros. Ese unos a otros no es cualquier cosa, es fundamento de lo que podríamos llamar una cosmovisión cristiana. Y es un volver a la cosmovisión bíblica, hebrea, que encontramos en el Génesis. Y ahora lo vamos a mirar. Precisamente una de las cosas que altera el pecado es precisamente pues la relación. Pero cuando Dios crea al ser humano como un ser en relación, le crea no solamente en relación consigo mismo, con el prójimo, sino también con la tierra. El término Adán, que traduce humanidad, es el mismo término para hablar de tierra, que es el término Adama. Y recuerden ustedes en la narrativa del Génesis cómo es creado el ser humano. Tomó pues Dios polvo de la tierra y formó al ser humano. Nosotros somos creados de la tierra. Nosotros hacemos también parte de la creación. Ojo con eso, que eso es muy importante. La Biblia y la cosmovisión bíblica desde el Génesis está preocupada por el ambiente antes de que existieran los ambientalistas, antes de que existieran los ecologistas. Entonces eso, así se lea o se perciba como una moda hoy por hoy, preocuparse por cuestiones ambientales, la Biblia desde el origen está preocupada por esto. Por tanto, una cosmovisión cristiana tendrá que preocuparse también por estas cuestiones, porque Dios nos crea como responsables de la tierra. Cuando Dios pone al ser humano en el huerto de Edén, dice que lo puso allí para que lo cuidara y lo trabajara. ¿Lo recuerdan? Es decir, el ser humano es puesto allí en términos de cuidador, mayordomo, administrador de eso que Dios ha creado. El ser humano no es dueño de la tierra. Por eso hay pasajes en el Antiguo Testamento donde dice que nadie va a retener o a vender la tierra a perpetuidad, porque la tierra le pertenece a Dios. Eso es una cosa tremenda. Cuando Dios crea al ser humano como un ser en relación no solamente consigo mismo, con el prójimo y con la tierra, también le crea con relación con el mismo creador, con Dios mismo. Por tanto, la necesidad de Dios es una necesidad constante en el ser humano también. Decía Agustín de Hipona, nos creaste para ti, oh Dios, y nuestras vidas no descansarán hasta que vuelvan a ti. El ser humano necesita de Dios porque Él le ha creado. ¿Qué más vemos en el texto del Génesis?
en términos de cosmovisión bíblica y cristiana, es que Dios crea al ser humano, hombre y mujer, a imagen de Dios. Es el único ser creado del cual se dice que es imagen de Dios. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Imagen de Dios, la famosa Imago Dei. ¿En qué consiste ser imagen de Dios? Eso hay que revisarlo en el Génesis, eso hay que revisarlo en el Antiguo Testamento, eso hay que revisarlo también en el Nuevo Testamento. Porque quiere decir entonces que desde una cosmovisión cristiana, bíblica, el ser humano es representante también en alguna forma de Dios. El ser humano es creado como un cuidador, un administrador, ya lo mencionamos. Y esto refleja el ideal del shalom. ¿Recuerdan ese concepto? Un concepto, término hebreo, el shalom, que es este mismo término que aparece aquí. El shalom, una manera acertada de traducir el término shalom es el término bienestar. Cuando Dios crea lo que tenemos nosotros en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, es el ideal del shalom. Allí hay bienestar, allí hay salud, allí hay buenas relaciones, allí hay justicia, allí hay paz, allí hay provisión, allí hay plenitud, allí no falta nada, ¿cierto? Hay plenitud allí. Y eso es shalom. Shalom es más que un saludo y es más que paz, como lo entendemos muchas veces en el sentido occidental. Shalom tiene que ver con ese ideal de Dios, con su creación. Pero esa creación de Dios se ve afectada por el pecado. Voy a terminar esta primera parte y doy luego un tiempo para que podamos preguntar y comentar, ¿les parece? Para ir de corrido con esta primera parte. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, téngalo ahí muy presente o escríbalo y lo retomamos ahorita más adelante. Dios lo crea todo bueno, recuerdan, y era bueno en gran manera, pero ahora por el pecado entra la maldad, entra lo malo. El ser humano fue creado como un ser bueno, pero por el pecado la creación de Dios ha sido alterada. Y por tanto, ¿Se está entonces, entrecortando o es? ¿Se está entrecortando? ¿está mal la señal o está bien la señal? ¿Ustedes me escuchan? Parece que es tu señal. Néstor ahí levantó la manito que todo bien. Como el ser humano fue creado como un ser en relación, el pecado daña las relaciones, altera las relaciones, la relación consigo mismo. Entonces el ser humano ya no sabe relacionarse consigo mismo. La relación con el prójimo. Génesis capítulo 3 nos muestra eso. Cuando Dios se está paseando por el huerto de Edén, pregunta, ¿dónde estás? Él le responde, Me escondí porque estaba desnudo. Sí". Miren, se dañó la relación consigo mismo. Ahora su desnudez le causa vergüenza, ¿cierto? Ahora entra el temor y la vergüenza. Él le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste el árbol que te dije que no comieras? Y él dice, la mujer que tú me diste. Se daña la relación con la mujer, ¿cierto? La mujer es el prójimo, ¿no? Recuerden. Recuerden que la mujer en el capítulo 1 y 2 es la ayuda idónea, es el complemento perfecto,
no es bueno que el hombre esté solo, que el ser humano esté solo, voy a hacer ayuda idónea, pero ahora esa ayuda idónea es vista como enemiga. ¿Y qué pasa en el capítulo 4 de Génesis? Ya viene el primer asesinato, el primer homicidio. ¿Y quién mata a quién? Un hermano mata al otro hermano, o sea, se daña la relación. ¿Qué pasa con la relación con la tierra? Entonces le dice Dios al ser humano que la tierra va a ser maldita por lo que el ser humano ha hecho. Y con sudor va a comer ahora de eso. Se daña la relación con la tierra. Y el ser humano comienza a hacer un mal uso de la tierra. Es decir, de cuidador, protector, administrador, ahora el ser humano se vuelve explotador de la tierra. Y por ende se daña también la relación con Dios. Una relación que partía de Dios, una antropología o una forma de ver al ser humano que partía de Dios, ahora recae en el egoísmo. Es el ser humano ahora el que va a primar en la forma en que él se ve a sí mismo y ve a todo lo demás. Bien afirmado Lutero, hablando de una definición de pecado, definía el pecado como el homus incurvatus ipse, como el ser humano encorvado hacia sí mismo. Y esa es una buena definición de pecado, es una muy buena definición de egoísmo. El hombre encorvado hacia sí mismo, metido en sí, ensimismado, donde el otro no importa, donde el otro deja de ser sujeto y se convierte en objeto, donde la creación de Dios deja de ser creación y se convierte en propiedad y en recurso para ser explotado, y donde Dios ahora se va a formar a la imagen y semejanza del que ha sido creado. El ser humano, recuerden, fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ahora va a primar el antropocentrismo, es decir, todo va a girar en torno al ser humano. Y ese ser humano, de administrador y cuidador, va a pasar a ser explotador. Y el shalom se ve alterado entonces por el pecado. Las relaciones entonces ahora van a mediarse por la injusticia. Va a llegar el mal, va a llegar el homicidio, va a llegar el daño, va a llegar la enfermedad, va a llegar la maldad. Sin embargo, decíamos nosotros que una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, tenía en cuenta la creación, tenía presente que vivimos en un contexto que ha sido afectado por el pecado, pero hay un tercer elemento que mencioné al inicio, y es que una cosmovisión cristiana tiene que tomar como referente a Cristo, a Jesús, para que sea cristiano. ¿Vamos bien hasta aquí? Podemos dar un tiempo aquí para preguntar, para complementar, para hacer algún aporte. Lo podemos hacer en este momento. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta acá?
Jesús, sí, señor. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Buenas Eh, noches. Mi pregunta es, ¿el plan de Dios es en Cristo restaurar todo lo que había sido dañado por causa de la caída? Claro que sí. De ahí la importancia, de ahí la importancia de tener como referente a Jesús en términos de una cosmovisión cristiana. Que recordemos que en Jesús todas las cosas se restauran. En Jesús se vuelve otra vez, o digamos que vuelve a haber esperanza, ¿sí? Vuelve a haber esperanza en, en aquel que todo lo restaura. ¿Mm? De ahí tan importante que entonces Jesús sea el centro de cómo nosotros em, nos orientamos en la vida y cómo nosotros eh, hablamos de una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana sin Jesús termina siendo una cosmovisión religiosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y una cosmovisión religiosa hace mucho daño porque se presenta como si fuese buena cuando no lo es. Miren, miremos unos ejemplos que aparecen en el mismo texto bíblico con relación a esto. Pero antes te doy la palabra, em, Néstor. Gracias, profesor. Un saludo especial a todos mis compañeros. Pues desde el punto de vista del tema, tiene una profundidad desde todo carácter, ¿no? Filosófico, teológico, perdón, humano. Y hoy podríamos decir que en esa cosmovisión, pues tenemos que ser conscientes de lo difícil que nos ha tocado ser cristocéntricos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, como líderes de iglesia. Y cuando salimos a las calles a tratar de decirle a la gente que Cristo viene pronto, que tenemos que empezar como a abonar ese camino hacia la Canaán celestial, como decimos en el argot, eh, que podemos liderar. Pero nos encontramos con un mundo lleno de confusión, temores, ansias, idolatría, y que toda esa creación perfecta que hizo el Señor, pues obviamente fue dañada por el pecado. Y a pesar de que Cristo vino a enmendar, muchas partes del mundo no creyeron en él, no lo vieron como el Salvador, sino como un profeta más, como alguien que movía masas. Y esta es la hora, y hay muchas partes y muchas comunidades religiosas que todavía creen que Cristo no ha venido. En ese orden de ideas tenemos también que muchas denominaciones, muchos líderes se han salido del precepto que, como usted lo dice sabiamente, es Cristo. La cosmovisión cristiana ya no existe, porque hemos querido usufructuar la palabra, volverla de bolsillo, confundir y tratar de crear ministerios independientes para no ser controlados por nadie. Entonces es una tarea bien difícil poder convencer hoy al mundo que hay un Salvador, que debemos rehondar en esa cosmovisión cristiana
cuya figura central es Cristo Jesús. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Néstor, por tu comentario. Bueno, y por eso este curso habla de desafíos, ¿no? Porque estamos con desafíos contemporáneos precisamente y el desafío consiste en que nuestra fe sea relevante para esta sociedad. Y en ese sentido, repito, muchas gracias de verdad por sus comentarios. Yo valoro mucho cuando ustedes participan porque hay mucha luz en lo que ustedes dicen. ¿Verdad? Muchas gracias. Les comparto un momento. Ya. En este sentido, necesitamos nosotros ver, un momento, voy a compartir nuevamente la pantalla. Necesitamos entender el rol de la iglesia y de la fe cristiana, porque fácilmente se desvirtúa y se pierde con otras cosmovisiones. ¿Me dicen si están viendo en mi pantalla? Muy bien. Miramos acá. Entonces, la iglesia, permítame hacer una precisión y una definición. La iglesia entendida como una comunidad de personas que siguen a Jesús, de seguidores de Jesús, de seguidoras de Jesús. Jesús en los evangelios, cuando llamó a sus discípulos, les llamó a seguirle. Eso está en los evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, sígueme y yo haré que seas pescador de hombres. No sé si recuerdan eso ustedes. Pero miren ustedes que aquí hay un detalle que muchas veces lo pasamos por alto y que no es cualquier cosa. Jesús no llama a Pedro a ser pescador de hombres. Jesús lo llama es a seguirle. Vamos, Jesús le dice, sígueme y yo haré que seas pescador de hombres. Eso es diferente. El Señor Jesús, en primer lugar, a nosotros nos llama a seguirle. Y como consecuencia del seguimiento viene el servicio. Yo creo que me estoy dirigiendo a un grupo de personas que todos son cristianos, cristianas de diferentes denominaciones, pero creo que todos lo son. ¿Estoy en lo correcto, Alejandra? ¿Sí? Todos son cristianos de diferentes denominaciones, pero cristianos todos. ¿Sí? Entonces, en ese llamamiento, Jesús nos llama no a servirle en primer lugar, sino a seguirle. Y como consecuencia del seguimiento viene el servicio. Eso es muy importante. Por eso a lo largo de todos los evangelios, nosotros vemos que Jesús está muy interesado en que le sigan precisamente. Y por eso los discípulos, pues se les llama así, ¿no? Discípulos. Y ustedes saben que el término discípulo quiere decir seguidor, uno que sigue. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, tenemos este versículo que es conocido, pero le quiero pedir el favor a alguno de ustedes que me haga el favor de leerlo. ¿Quién quiere leer este pasaje que está allí?
¿Puedo leer Claro que sí. Lee. Mateo 28 del 16 al 20? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por la lectura. Hacer discípulos, seguidores y seguidoras de Jesús. La iglesia ha entendido muchas veces este mandato de una forma que no es muy de acuerdo a la cosmovisión bíblica y a la cosmovisión cristiana, porque tiende a verse muchas veces como que aquí está, no sé si están viendo mi cursor que lo estoy moviendo, ¿sí? Aquí yo estoy moviendo una flechita, ¿lo alcanzan a ver aquí en la pantalla? Muy bien. Entonces, como que allí está los cristianos o aquí está la iglesia, ¿sí? Y entonces, eh, y aquí está el mundo, ¿no? El mundo es este que puse aquí como un trinche, como. Y entonces decimos, no, el mundo está el diablo. Y entonces, ¿qué hacemos para unir a estos con estos? Y de hecho allí hay una pregunta en el chat que dice Jesús Eleuterio, ¿qué hacer en este tiempo cuando existen muchas denominaciones y el accionar de las congregaciones parece una competencia? Interesante la pregunta. Mire que yo creo que tiene alguna relación con esto que estoy mostrando, Jesús. Entonces, tenemos esto así, y las personas entienden que el mandato de Jesús es, siguiendo en esa línea, ¿sí? Creemos que es entonces sacar a las personas del mundo y meterlas para este lado de la iglesia, ¿cierto? Tiende a entenderse así, como que vamos a salvarlas, las sacamos de allá, las metemos acá. El problema con esta mirada es que pensamos que la iglesia es un lugar o una institución o una denominación, Jesús. Y entonces decimos, pues lo que toca hacer es, pues sacar gente de allá y meter para acá, ¿cierto? Sí, ¿sí o no? Digámoslo en términos así sencillos que por lo general así lo entendemos. Y entre más metamos gente para este lado, pues mejor. El problema con esa cosmovisión, o de ver así entender así el mandato de Jesús, bueno, hay hartos problemas, pero un problema es que se ha perdido la idea de lo que es la iglesia. La iglesia ha llegado a ser una institución. La iglesia ha llegado a ser un lugar donde se reúnen las personas. Y la iglesia entonces ha llegado a ser un lugar tan cerrado que ahí solo caben los que viven de acuerdo a lo que en ese lugar les enseñan. Pero se han olvidado del resto. Jesús nunca, póngale cuidado a esto, Jesús nunca usó la metáfora de un templo para referirse a la iglesia. Jesús usó muchas otras metáforas. Y hay una bellísima, en línea de lo que estamos hablando, él dijo al finalizar el sermón de la montaña, él dijo a quienes le seguían precisamente, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Recuerdan eso? La sal de la tierra y la luz del mundo. Y esa metáfora es una cosa tremenda, porque eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Eso tiene que ver con cosmovisión cristiana. Pero él no dijo, ustedes son un templo, un grupo de personas que se va a reunir cada 8 días a cantar, a escuchar, a tal cosa, y luego cada uno va para su casa como si nada, y al otro día la vida sigue normal como si nada. No. De hecho, la interacción que Jesús tuvo con el templo no fue una buena interacción. No sé si usted lo recuerda, pero Jesús menos tiempo, Jesús no estuvo en el templo, Jesús se la pasaba en las calles.
Jesús hacía el discipulado en el camino. La imagen del camino tiene mucha relevancia en los evangelios porque en el camino pasa todo. En el camino Jesús llama a sus discípulos, en el camino sana a los enfermos, en el camino libera a los endemoniados, en el camino confronta a los fariseos, en el camino cuestiona las injusticias, en el camino es donde él hace la misión. El camino es tan fuerte, la imagen del camino, que Jesús se vuelve camino en el Evangelio y termina diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el mandato de Jesús nunca fue ese. ¿Qué es lo que pasa con esta cosmovisión? Y ya te doy la palabra en esto. Que esa cosmovisión que estamos viendo es que no es bíblica, porque se olvida de otros, de lo que hemos estado mencionando precisamente en términos de una cosmovisión bíblica. Y es que Colosenses, capítulo 1, versículos 15 en adelante, nos dice que el Señor Jesús es Señor de todo y de todos. Es decir, nos enseña y nos muestra que no es que existen dos mundos, uno con el que tiene el poder el maligno y el otro que está bajo el poder de Dios, como si fueran dos mundos encontrados. No. Recuerden, el que creó todo fue Dios y toda la creación tiene sentido desde Cristo. Por tanto, Jesús es Señor de todo y de todos. ¿Estamos? Jesús es el centro de todo. No es que allá el diablo tiene mucho poder y entonces toca quitarle eso y aquí meter la gente allá. No, lo que toca es ser luz en el mundo, ser luz en el mundo, brillar en el mundo, porque en el mundo es donde se hace el reino de los cielos, es donde se brilla. No se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, dijo Jesús, sino que la luz se pone en un lugar alto para que alumbre. Por tanto, la cosmovisión cristiana tiene que ver con orientarse según las enseñanzas de Jesús, pero según también las acciones de Jesús. Néstor, estás pidiendo la palabra. Sí, profesor, gracias. Quisiera decir que en general el ser humano tiene la tendencia como a tener a Dios encajado en límites, con el debido respeto de las demás denominaciones e incluso los católicos. Hay esa tendencia a la imagen, a la vitela, al escapulario, al cuadro, a la vela, a tener un Dios siempre como alcanzable a nuestro pensamiento y que tiene que tener una simetría. Lo otro es que le decimos al pueblo de Dios, usted es la iglesia. Ya, no es la mole, no es el sitio donde nos congregamos, es usted la iglesia. Y sigue la terquedad de que la iglesia es la mole, donde nos congregamos, donde vamos. Y entonces hay que luchar contra esa tendencia. Y sus palabras son muy sabias. O sea, Jesús nunca ni hizo acepción de personas, ni se congregó en sinagogas, ni en ningún templo, sino él iba era por el camino visitando cuantas veredas, cuantos pasajes para él poder aprovechar y tener ese evangelio tan sencillo, compararlo con la naturaleza. Era una predicación que todos decían, wow, la multitud, hasta los mismos romanos decían, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Y hasta lo seguían. Había un grupo de romanos que lo seguían a él. Y entonces creo que esa es la tendencia, como estamos hablando de cosmovisión, esa es la cosmovisión del mundo en general. Y lo que usted dice es muy sabio, mirar de pronto a veces, yo critico, lo digo en mi misma comunidad, digo por mi comunidad, que siempre les digo yo, miramos a las demás denominaciones por encima del hombro, o nos creemos salvos, y entre semana, ¿qué somos? Ah, somos apariencia. Entonces es tratar de discernir que el verdadero Cristo está es en el testimonio antes que en tanta palabrería. O sea, Jesús fue un hombre de testimonio, no de tanto bla, bla, bla como ahora en muchas denominaciones, que es solo palabrería, pero testimonio no está, y más en los líderes. Entonces, eso fue lo que mismo Cristo condenó.
mucha sabiduría, mucho bla, 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 pero los testimonios eran terribles. Injusticias, no respetaban a los trabajadores, los sometían, los humillaban, pero estaban ayunando, como dice el profeta Isaías, y no sabían cuál era el verdadero significado del ayuno. Entonces Isaías dice, ¿para qué un ayuno si yo sigo explotando, si sigo siendo el que soy? Entonces, ¿para qué ayunar? Para que todo el mundo me vea, para que todo el mundo me diga, wow, sí, está pálido, está moribundo, sí, es que estoy ayunando, hermano, uy, qué bendición. Entonces, yo creo que es muy importante esa cosmovisión bíblica de que Cristo debe ser el centro en todo en general. Si Cristo no está ahí, estamos perdidos. Entonces, Miren lo complejo, gracias Néstor por su participación. Y miren lo tremendo, cuando uno habla de cosmovisión cristiana, nosotros damos por sentado que todos tienen una cosmovisión cristiana, pero muchos cristianos no tienen una cosmovisión cristiana. El ejemplo que está poniendo, que estamos hablando, dígale a usted a una persona el tema del templo y verá cómo le cuesta eso. Uy, pero ¿cómo así que el templo? Pero, uy, no, pero el templo, la iglesia, voy para la iglesia, la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia somos nosotros, la iglesia es donde estamos, donde vamos. Quienes somos, somos iglesia, no vamos a la iglesia, no tenemos una iglesia, hacemos parte de una iglesia, eso es diferente. Pastoreamos una iglesia no porque la tengamos, sino porque hacemos parte de ella también. Tenemos un don que ponemos al servicio de esta comunidad. Pero eso es cosmovisión. Miren ustedes que el desafío de la cosmovisión cristiana no comienza afuera, no comienza con los de afuera, por decirlo así. El desafío de la cosmovisión cristiana es desde adentro. No sé si me hago entender. Por eso es más difícil. Es decir, para nosotros lo más complejo muchas veces no está de afuera. Es decir, muchas veces, y yo uso la idea y la expresión afuera adentro para hacerme entender, ¿no? Muchas veces fuera de la iglesia vemos más luz que dentro de la iglesia. Puede haber más expresiones de fe y cristianas fuera de lo que nosotros llamamos iglesia. Porque la cosmovisión cristiana es seguir y vivir conforme a lo dicho y hecho por Jesús. ¿Qué dicen los evangelios que por qué la gente se admiraba de Jesús, de la enseñanza, de la doctrina? Porque enseñaba con autoridad, dice el texto, y no como los escribas. Ujú. Y no es porque los escribas no supieran. Está bien, pero no hacían lo que decían. Señora, ¿alguien está viendo la palabra? Apareció. No es porque los escribas no supieran o no tuvieran conocimiento, al contrario, tenían mucho. De ahí la importancia, ustedes seguramente lo han escuchado, no solamente de una ortodoxia, que es una doctrina correcta, una buena enseñanza, sino también una ortopraxis, una práctica correcta. La fe cristiana no solamente es tener unos conceptos claros o unas enseñanzas buenas, unas doctrinas buenas, la fe cristiana es también tener unas prácticas buenas y unas acciones buenas. Y por eso estamos hablando de ética. Alejandra, ¿a qué hora hacemos el break? La pausa, creo que en este momento. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, em, la cosmovisión cristiana se ha visto alterada y fácilmente se, se confunde con otras cosmovisiones. El- Fácilmente se mezcla también con otras formas de ver la vida, de valorar el mundo, de valorarlo todo y de esa forma se,
se altera la cosmovisión cristiana. Y creo que esto es importante ser conscientes de eso. Miren estos ejemplos de cómo unos... ¿Están viendo mi pantalla? De cómo se altera la cosmovisión cristiana o cómo se ha alterado en el cristianismo. Voy a poner ¿Se unos ve? ejemplos. ¿Ahí ya ven? Muy bien. Sí, Miren este ejemplo de alteración de la cosmovisión cristiana, el ejemplo del concepto paz o shalom. El shalom es muy diferente en el texto bíblico, pero hubo una influencia, por ejemplo, de los griegos y de los estoicos en los primeros siglos de la era cristiana. El concepto heirene, un concepto griego, muy diferente del concepto shalom hebreo, que no solamente está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, cuando Jesús habla de paz, cuando Pablo habla de paz, cuando las cartas del Nuevo Testamento hablan de paz, lo hacen desde la cosmovisión del shalom hebreo. Pero desde los griegos y sobre todo desde los estoicos, la paz llegó a considerarse como un estado o una condición estática, como la ausencia del conflicto. Para los estoicos, la condición mental y espiritual de estar en paz interior. Por eso esa imagen que tenemos acá, ustedes la pueden ver, de un ermitaño, ¿sí? O un asceta, un anacoreta, como le llamaban otros también. Esa idea de los que se alejaban al desierto, ¿sí? Esos que se iban por allá lejos para que nada los perturbara y entonces dejaban a un lado todas sus posesiones materiales y se alejaban de toda tentación de la carne y bueno, tenían cosas y seguramente hay algunas cosas válidas e interesantes en esta concepción de la paz, sin embargo, no es la paz que nos muestra el texto bíblico. Pero miren cómo ese significado de paz se ha metido mucho también en la iglesia cristiana. Al punto que entonces la gente dice, no, yo necesito estar en paz. Y entonces paz es sentirse bien solamente, una paz interior. Pero recuerden lo que hablamos de la cosmovisión bíblica. Dios nos crea como seres que se relacionan. Por tanto, la paz no tiene que ver con uno aislarse de los otros. La paz debe darse en medio de las relaciones. Por tanto, la paz no es una cuestión estática o un estado estático donde no existe el conflicto. La paz hebrea, la paz cristiana, hablando en términos bíblicos, es aquella que incluso en medio del conflicto puede darse. Es más, debe darse en medio de. Pero miren el otro ejemplo que está aquí. El otro concepto que se metió mucho en la iglesia cristiana fue el concepto romano de pax, la pax romana. Y era la paz entendida por medio del poderío militar. Cornelio pertenecía a esa línea. Recuerdan que él era un centurión, es decir, estaba a cargo de 100 soldados romanos y todo eso. Eran los encargados de mantener la paz, pero ¿cómo? Por medio de la fuerza, por medio del ejército, por medio de las armas. Eusebio y Agustín de Hipona, que fueron teólogos del Imperio Romano, cristianizaron esa paz, entre comillas, pero eso fue una desviación del concepto cristiano, porque Jesús, cuando uno revisa, por ejemplo, Agustín de Hipona desarrolla una teoría que es la teoría de la paz justa. Y él cuando va a hablar de la paz justa, luego habla de la guerra justa. Y él va a decir que en ciertas ocasiones, bajo ciertas condiciones,
es legítimo ir a la guerra. Cuando Agustín hace eso, y también lo hace Eusebio, que fueron teólogos, siglo IV, ellos no citan en ninguna parte a Jesús. Se puede revisar eso con calma. Puede investigar de esto que yo le estoy hablando. Citan muchas cosas del Antiguo Testamento, obviamente, citan las batallas del Antiguo Testamento, citan una cantidad de cosas del Antiguo Testamento, pero no citan a Jesús. Y no leen el Antiguo Testamento desde una cosmovisión centrada en Jesús. Ojo con eso que estoy mencionando. El texto bíblico se debe leer y se debe interpretar para hablar de una cosmovisión cristiana desde una perspectiva cristocéntrica. Si nosotros no leemos el texto bíblico desde una perspectiva, recuerde, perspectiva es desde donde uno observa algo, ¿sí? Cosmovisión, recuerden esto que estamos hablando. Si usted no lee, interpreta la Biblia desde una perspectiva cristocéntrica, la probabilidad de que termine en otro tipo de creencias es muy alta, pero no en una práctica cristiana. La Biblia sin Cristo termina siendo un libro que sirve para otras religiones. Cristo es la finalidad del Antiguo Testamento y Cristo es la razón de ser del Nuevo Testamento también. No sé si estemos de acuerdo con eso, pero quien les está hablando es un teólogo que es cristiano y que esto lo toma muy en serio. Ah, pero es que dice que David mató a 1000 y que Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000 y que mataron y qué tal si hay guerras en el Antiguo Testamento. Sí, sí, pero Jesús no usa nada de eso, porque Jesús sabe que todas esas cosas no estuvieron bien. Por eso Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho tal y tal cosa, pero yo les digo, dice Jesús. Ese pero de Jesús no es cualquier cosa. Ese pero de Jesús es una pauta hermenéutica, es una pista de interpretación del texto bíblico. Cuando Jesús dice pero, usted le tiene que prestar atención a ese pero también. Edwin, estás pidiendo la palabra. Che, profesor Santiago, bendiciones. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra verte. Igual, profe. No, pensando aquí un momento, bueno, Yo Jesús sí nos decía que lo había presenta visto en alguna parte a usted. justa paz, Ya justa hemos, paz. ya hemos tenido clases, ¿no? Sí, 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 sí. muchas, gracias a Gracias Dios. a Dios, qué bueno. Y agradezco sus clases siempre. Mm. No, teacher, pensando yo bueno, Jesús nos enseña sobre la paz, nos presenta su paz. Eh, Sin embargo, en el Antiguo Testamento, digamos, en lo de la parte de la ley, cuando se va a la conquista de la tierra, pues se manda a expulsar a las personas que residen en la tierra de Canaán, ¿verdad? Todas 7 naciones que están ahí en esas tierras. Mm, ¿Cómo se armoniza esto, no? ¿Cómo se armoniza esto? ¿Fue Dios el que dio la orden? Es un concepto humano, o sea, ¿fueron ellos los que interpretaron humanamente el asunto o fue realmente una orden de Dios y ahora Jesús está cambiando esas órdenes? O sea, ¿me explico, profe? Sí, yo creo que sí te explicas. Yo no sé si el que vaya a poder explicar sea yo, pero tú sí te explicaste bien con la pregunta. Edwin, está bien, gracias por preguntar. El, de ahí la importancia de que cuando uno estudia el texto bíblico, lo haga primero teniendo en cuenta también los contextos históricos a los cuales se acerca se hace el estudio, ¿no? Y uno no debe ignorar y olvidar que el texto bíblico, sobre todo el Antiguo Testamento, hace referencia a una cantidad de años, de siglos, ¿cierto? Donde no es válido
interpretar con los ojos de hoy lo que estaba pasando en ese momento. O sea, si me hago entender, de ahí la importancia de interpretar la Biblia contextualmente, ¿cierto? Es decir, de acuerdo a lo que pasaba. En ese momento, tales prácticas eran legítimas, de acuerdo a, qué sé yo, la monarquía, de acuerdo a cómo se concebía el poder de los reyes, la ocupación de la tierra, ¿cierto? Y eso es importante tenerlo presente para esos momentos en términos de cómo uno interpreta para esos momentos. Uno, eso. Dos, también que en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, no tenemos no tenemos una sola forma en que aparecen estas narraciones, sino que tenemos narraciones distintas. No sé si me hago entender. Es decir, no siempre, no siempre se ordenaba matar, por ejemplo. En algún momento se ordenó dar vueltas y gritar y tocar trompetas y no hubo una acción militar violenta allí, pero también eso se atribuye a Dios. Si me hago entender, en el libro de Samuel o en los libros de los reyes, cuando digo los reyes me refiero a Samuel, a Reyes, a Crónicas, en los libros de los reyes encontramos nosotros que que a veces dice el texto que está de acuerdo con que haya un rey, pero luego dice que también no está de acuerdo con que haya un rey. Que si llega a haber un rey, el rey va a empezar a exigir dinero, va a empezar a exigir tributos, va a empezar a exigir plata, va a decirle a los jóvenes que vayan a la guerra, va a poner de carne de cañón a los jóvenes. Y Samuel, de hecho, en eso es muy claro, el primer libro de Samuel diciendo no, no voy a darles un rey como las demás naciones, porque eso no va a ser algo bueno. Es decir, ya tenemos en el Antiguo Testamento unas pistas y unas pautas con respecto a esa tensión que se vivía también en ese momento. Si me hago entender, es decir, recapitulo. Primero, hay que leerla, interpretar la Biblia de manera muy contextual. De ahí la importancia del acercamiento gramatical, lingüístico, histórico al momento que se está estudiando. Dos, la Biblia no tiene solo una narrativa de esas historias, sino que hay distintas. De ahí que también hay una responsabilidad de lo que uno elige. Tres, que el mismo texto nos muestra esa tensión en esas narrativas. Por tanto, y ahí viene entonces el cuarto y último punto de mi respuesta. De ahí que la acción de parte nuestra es una acción hermenéutica, es decir, de interpretación. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cierto? La pregunta. ¿Cómo lo interpretamos y cómo lo interpretamos para hoy? Y ahí por eso es tan importante echar mano de Jesús. Por eso es tan importante agarrar a Jesús, porque Jesús a nosotros nos va a librar también de, de dejar a un lado cosas que son importantes y no enfatizar también cosas que él enfatizó. Por eso a mí me gusta hablar cuando hablo de estos temas, Edwin, del filtro de Jesús. Cuando nosotros interpretamos la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en el tema que sea, en la narración que sea, eso sea filtrado por Jesús. ¿Por qué, Edwin? Y con esto termino mi respuesta. Porque el Nuevo Testamento hace eso, porque Jesús hizo eso y porque los apóstoles hicieron eso. Ellos usaron a Jesús también como un filtro para leer el Antiguo Testamento. Si entendemos la expresión filtro, es decir, con Jesús, cuando uno filtra eso, muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento se quedan por allá. Pero al filtrar, Jesús nos da lo que necesitamos hoy. Eso lo hace el Nuevo Testamento. Es decir, eso no es un invento posterior. En el Nuevo Testamento ya vemos esa práctica de los apóstoles, de la iglesia apostólica, ya lo vemos haciendo eso, que ellos mismos saben qué pasajes escogen y saben qué cosas dejan por allá. Y por eso el referente para la iglesia no va a ser David, no va a ser Salomón, no va a ser el rey tal, no. David, sí, que tenía el corazón conforme a Dios y qué tal y esto, ¿cierto? Alguien puede decir, y era el hombre, sí, pero David también mandó matar. Y David también se metió con la esposa del vecino y mandó matar al esposo de ella para acostarse con ella, ¿no?
David hizo todo eso. Ah, pues no tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ah, entonces, el David que yo voy a traer hoy para acá, en términos de hermenéutica, va a ser el David que esté en línea con las enseñanzas de Jesús. ¿Sí me hago entender? El David que está en línea con las enseñanzas de Jesús es el David que yo me traigo. Eso es una interpretación cristocéntrica de las Escrituras y eso lo hace el Nuevo Testamento. Lo último, lo que pasa es que este tema es muy interesante. El, eso lo hace el Nuevo Testamento mucho. Miren, en ese episodio de la transfiguración, cuando Jesús sube allá en el monte y se transfigura y que le dice a Pedro y a Juan que suban con él y dice que allá sale en el monte, en un lado está Elías y al otro lado está Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley, es decir, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pues la Torá. Pero la voz le dice a los discípulos y a ellos, a Elías y a Moisés, a él oíd. ¿A quién? A Jesús. Es decir, Jesús es una autoridad que está por encima del Antiguo Testamento. Y si lo que yo interpreto del Antiguo Testamento no está en línea con las palabras de Jesús, entonces me toca volver a revisar mi hermenéutica, porque para que sea cristocéntrica, tengo que ir en línea con Jesús. No sé si respondí, pero era el comentario. Néstor, estás pidiendo la palabra. Sí, profesor, quisiera, no sé si me tomo el atrevimiento de complementar respecto a esos libros, sin ir tan lejos, las historias que el Sagrado Libro nos encuentra acerca de estos dos líderes, Esdras y Nehemías, y recordemos también la historia de Pablo. Pablo era un convencido de que lo que estaba haciendo estaba con la ley, era lo correcto ante los ojos de Dios, pero viene Dios y lo despierta y le dice, no, señor, así no son las cosas. Entonces, no sé, profe, si me permite que le haya complementado para este tema tan Excelente, maravilloso. excelente, Néstor. Gracias por su comentario. Me parece muy, muy pertinente. Porque, exacto, no hay que ir tan lejos hasta el Antiguo Testamento. Con Pablo uno es. Pablo hace teología, claro, pero Pablo era judío, recuerden, y Pablo era, bueno, Jesús también era judío, ¿no? Pero Pablo era un judío fariseo y Pablo tiene otra formación. Al mismo Pablo nosotros lo tenemos que leer filtrándolo con Jesús. De hecho, el mismo Pablo a veces dice, esto no lo dijo Jesús, lo digo yo. El mismo Pablo dice eso a veces por ahí. Porque para las primeras comunidades, la voz de Jesús era normativa. Hoy la voz de Jesús debería ser normativa en nuestras iglesias, pero muchas veces la voz de Jesús no está en nuestras iglesias. Y muchas veces leemos la Biblia no de una manera cristocéntrica, sino de una manera más davidcéntrica, saulocéntrica, paulocéntrica, póngala de otro en la... Y eso es complejo en términos, por eso estamos hablando y por eso yo pongo en el título muy claro una cosmovisión bíblica y cristiana, dice. Porque nuestra cosmovisión bíblica, para que sea cristiana, tiene que ser orientada por las enseñanzas y las acciones de Jesús. Entonces, sigamos acá con nuestra presentación. Entonces, miren cómo cambia un concepto de paz. Cuando Jesús, Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento se refieren a la paz y del Evangelio como buenas nuevas de paz, lo hacen en términos del, del, del shalom hebreo. Miren estos dos, ustedes me ayudan a buscar esos dos pasajes, por favor. Jeremías 5, 27 y 28 y Jeremías 6, 14. Leamos Jeremías 6, 14 y luego 5, 27 y 28. ¿Quién me hace el favor de leer eso? Para seguir en ejemplo con lo que estamos hablando del shalom, de paz, según los Dice profetas. dice la palabra de Dios en Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Amén. ¿Por qué dice eso Jeremías?
Y entonces le damos ahora 5, 27 y 28. Hágame el favor de leerlo. Dice, como jaula llena de pájaros, versículo 27. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Versículo 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Amén. Por eso es que Jeremías está diciendo que no hay paz. Y Jeremías se está dirigiendo ahí a sacerdotes y se está dirigiendo a profetas, se está dirigiendo al pueblo, no se está dirigiendo a otros. Pues a Jeremías, eh, yo digo, muy erróneamente le han llamado el profeta llorón. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque, por, porque me parece que es algo muy despectivo. Jeremías fue muy perseguido por el mensaje que él daba. Jeremías fue exiliado. Hasta que Jeremías fue un anciano, fue exiliado, porque él es un profeta que cuestiona lo malo que está haciendo el pueblo de Dios también, no solo los que no hacen parte del pueblo de Dios, sino los que son del pueblo de Dios. Y Jeremías le da duro a los dirigentes, le da duro a los... Por eso Jeremías habla de falsos profetas. Los falsos profetas son estos, que dicen paz, paz, paz. ¿Cuál paz? Si no dan de comer al huérfano, si se aprovechan de la viuda, si se están engordando, que están enriqueciendo de una manera injusta a muchos. ¿Cuál paz? Dice Jeremías. ¿Cuál shalom? Dice. Entonces, nosotros tenemos el concepto bíblico de paz, mire, mire, mire lo que encierra. ¿Quién me hace el favor de leer estos dos versículos que están allí? Alguien que los lea. ¿Puedo leer? Sí, señor. Gracias. Que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52, 7, Romanos 10, 15. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Yo no sé en sus países, pero acá en Colombia el término paz es un término que fácilmente se instrumentaliza. Se instrumentaliza fácilmente también. Y ese término es un término complejo y es un término serio que en el texto bíblico toma mucha relevancia. El evangelio de Jesús se llama evangelio de paz y eso no es porque sí. Por tanto, miren la importancia de lo que les mencionaba ahorita. La necesidad de revisar nuestra hermenéutica. Estudiar el texto bíblico entendiendo sus contextos históricos, entendiendo sus contextos literarios, pero siempre filtrando lo que leamos del texto bíblico desde Jesús. Si usamos el filtro de Jesús, entonces vamos a estar leyendo el texto como lo habrá leído Jesús y sus discípulos, como lo leyeron las primeras comunidades cristianas. Y vamos entonces a hacer énfasis en los énfasis que hizo Jesús. Y Jesús allí se va a convertir en nuestro referente de acción. La Biblia dice muchas cosas, pero todo eso que dice la Biblia está, es objeto de interpretación, es decir, nosotros lo interpretamos. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Desde dónde? Desde Jesús. Decía Martín Lutero que si uno cuando está estudiando la Biblia y no ve en ella a Jesús,
Tiene que volver a leer. Claro que Martín Lutero se contradijo un poquito con eso, porque cuando Lutero hizo la traducción al alemán de la Biblia, y cuando Lutero tradujo la Biblia, el libro de Santiago, de Lutero, es que otra vez hablar de teología y de doctrina, eso es chévere, pero en la práctica, el libro de Santiago, a Lutero le pareció que hacía mucho énfasis en las obras. Y claro, pues Santiago le dice, usted dice que tiene fe, bueno, muéstreme su fe como por medio de lo que usted hace, ¿sí o no? Santiago, el libro de la carta de Santiago, es la carta de ética del Nuevo Testamento, porque enfatiza que nuestra fe es expresión de lo que nosotros hacemos. Y recuerden ustedes que Martín Lutero va a hablar de la justificación por la fe, ¿cierto? Y él va a decir el tema de las obras y por eso Santiago, la carta de Santiago en la Biblia de Lutero es un apéndice, o sea, la dejó para al final. Dijo, no hay esto de enfaticen mucho las obras y yo hablando, pero qué culpa, hombre. Santiago, la carta de Santiago es un eco de las primeras iglesias, es un eco de las palabras de Jesús en las primeras comunidades de fe. Tremendo, ¿no? Y por eso la ética de Santiago es una ética que aborda aspectos que van desde cómo hablamos, póngale cuidado. Por eso Santiago habla, por ejemplo, de la lengua, ¿no? Y él dice, usted con su lengua, hijo de mi chica, puede hacer mucho bien o puede hacer mucho daño. Puede bendecir o puede maldecir. Santiago habla desde, la ética de Santiago va desde cómo usamos nosotros nuestras palabras hasta cómo nosotros usamos nuestra economía. Hasta cómo nosotros nos comportamos en nuestras relaciones sociopolíticas y económicas. Ah, Santiago es una cosa tremenda. Santiago es el que dice, ¿cómo así que llega una persona, hablemos en nuestros tiempos, en nuestros términos de hoy, llega una persona al templo tal y súper lujosa, con mucha lata y con sus anillos de oro y sus guardaespaldas y su ta, y al lado hay uno que ni siquiera tiene para comer, dice Santiago. ¿Qué es eso? Dice. ¿Mm? Néstor. Sí, profesor, permítame aquí, quiero ampliar su énfasis y su punto de vista. Tengo aquí el apunte donde me dice que el propósito de esa epístola de Santiago, estamos hablando, tiene un fundamento práctico y ético. Enfatiza el deber antes que la doctrina. El autor escribió para refutar el penoso abandono de ciertos deberes cristianos. Al hacerlo, analizó la naturaleza de la fe genuina e instó a sus lectores a demostrar la validez de su experiencia con Cristo. Su preocupación fundamental era el significado de la experiencia y la práctica de la fe cristiana e hizo avanzar los propósitos prácticos del Evangelio. Quiero hacer una acotación y que me preocupa, ya que tengo aquí muchos hermanos, pastores, líderes de muchas denominaciones y que hemos hecho un equipo de hermandad en este diplomado. Yo miro con preocupación porque muchos no comprendemos lo profundo que es ser evangelista, pastor, líder espiritual. No solamente la palabra, el renombre, los hermanos a veces representamos para ellos, sino que no tenemos unas bases teológicas firmes para poder interpretar este Cristo tan hermoso que nos lleva firmes, a decirlo a nuestros hermanos, hombre, Cristo es la esencia de todo esto. Y entonces vienen unos preceptos y unos códigos y unas interpretaciones tan erróneas que yo a veces cuando estoy invitado, porque yo comparto con todas las denominaciones y me gusta que me inviten, pero no para criticar, no para señalar, sino para salir aterrado
de que no comprendemos que tenemos que estar instruidos, tenemos que tener esos fundamentos muy bien sólidos, pero yo veo que muchas iglesias son dirigidas por herencias. Entonces es, no, ¿y quién es fulano? No, que es el hijo del pastor. Y fulano, no, que entonces viene de herencia en herencia, pero cuando uno ve las hojas de vida no hay una preocupación por al menos una teología fundamental en los principios básicos del evangelio. Es que yo me deleito no porque sea teólogo ni porque tenga un título, sino porque yo me deleito es que cada vez aprendemos más. Uno debe aprender de lo práctico. Santiago, nosotros lo veíamos en la vida del pastor cuando estaba estudiando teología y tomamos a Santiago. Y Santiago es una epístola tan profunda, tan hermosa, que está basada en Cristo Jesús. Y es hermoso cuando uno puede comprender esto y lo puede llevar a otro. Y es tan bonito cuando uno sale a la calle y yo digo, wow, sin ser arrogante ni dármelas de nada, pero qué rico es cuando la gente ve algo de especial en uno, que no solamente lo vean, sino la persona que en particular, que eso es la meta nuestra, poder imitar a Cristo Jesús en esas obras, en ese enamorarse de ese Cristo. Entonces, muchas veces, en vez de atraer a las personas a Cristo, las alejamos, porque hay mucho fanatismo en nuestros líderes. Hay mucho y declaro, y entonces el yo. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Cristo que debemos proyectar a los demás? Soy yo el que lo debo proyectar, no son mis títulos, no es tanta palabrería. La gente me sigue a mí es por mis acciones. Que vengan a mi conjunto donde vivo y digan, wow, este hombre tiene algo de especial. No porque tenga carro, ni yo me ponga la corbata todos los sábados, porque yo soy adventista, sino que la gente vea en mí algo de Cristo. Esa debe ser la preocupación como líderes. Apartados de cualquier otra cosa o de cualquier otra herencia, debemos estar deleitándonos en la palabra. Por eso es tan hermoso ese salmo cuando dice, deleítate en el Señor y todo será maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Debemos volver a Cristo y para eso tenemos el texto bíblico y para eso tenemos esta carta, por ejemplo, de Santiago. Miren cómo la vivencia de la paz, voy a mencionar solamente 3 ejemplos, cómo la cosmovisión cristiana de la paz se evidencia en el mismo Nuevo Testamento. El mismo Nuevo Testamento nos muestra evidencia de la vivencia, de la práctica de la paz. Miren, 3 ejemplos. Este es el primero. En la Biblia nosotros no tenemos una teología elaborada intelectualmente de lo que es paz, pero hay descripciones de la vivencia. Recuerden lo que es una cosmovisión. Una cosmovisión es más que una filosofía. La cosmovisión es cómo se vive. Y la vivencia de la paz, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se ve en la carta que Pablo dirige a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 19, haciendo referencia a la reconciliación. No hace referencia a una experiencia individual mística, sino que tiene que ver con mi relación con el otro, especialmente con el enemigo. Y por eso Pablo va a hablar de la reconciliación. Y cuando hay reconciliación, entonces hay paz. Y la reconciliación no es una cosa sencilla. El término reconciliación va a aparecer en distintas partes del Nuevo Testamento, en muchas partes del Nuevo Testamento. Jesús lo menciona también. Jesús dice que si usted va a llevar la ofrenda al altar, pero tiene algo contra su hermano, ¿se acuerda lo que dice? Dice, deje un momentico ahí su ofrenda y vaya, reconcíliese con su hermano y luego trae la ofrenda. ¿Sí recuerda eso? ¿Qué es más fácil, llevar la ofrenda o reconciliarse con el hermano? Obviamente reconciliarse con el hermano es algo más complejo. Entonces,
En el Nuevo Testamento nosotros tenemos ejemplos de la vida. ¿Qué es paz? ¿Qué es vivir en paz? Hemos puesto el ejemplo del shalom. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Sentirme bien, sentirme tranquilo? No, no únicamente ni en primer lugar. Claro, ¿quién no se va a querer sentir bien y tranquilo? Todo lo queremos. Pero no es esa paz que dice, me voy a alejar de todo el mundo a tener una experiencia individual mística no quiero tener problemas con nadie, evitar conflictos y sentirme. No, 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 dice, venga, si usted tiene un conflicto con alguien, hay que abordarlo, y hay que reconciliarse, y hay que perdonar y pedir perdón. Y todos esos otros componentes que aparecen allí, que son a los que uno muchas veces le huye y no quiere. ¿Por qué? Porque otra vez la vivencia de la paz en el Nuevo Testamento es eso, es una experiencia que se vive en la comunidad. Otro ejemplo de la vivencia de la paz en el Nuevo Testamento lo encontramos en la formación de las primeras comunidades en Jerusalén. Hechos capítulo 4, versículo 32 y también en Hechos capítulo 2 aparece la expresión coinonía. Y coinonía traduce comunión o vida en común. Y dice que cuando el Espíritu de Dios vino, entonces los hermanos tenían todo en común. Y es bien interesante lo que nos muestra tanto el capítulo 2 como el capítulo 4 de Hechos. Dos espíritus entran allí en conflicto. El espíritu egoísta, el que dice esto es mío, 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 solo importo yo y nada más, los demás no importan. O el espíritu de comunión, de vida en común, de tener todo en común, de preocuparme por el otro, de que me interese lo que pasa con el otro. Miren, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento había shalom cuando estábamos bien, cuando todos en la comunidad estaban bien. Y eso tiene sentido. O sea, eso tiene lógica, eso no es algo tan absurdo. No quiere decir, y obviamente en esos detalles no entra el texto bíblico, que entonces todos tenían la misma cantidad de todo y era igual, todo, 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 no. Pero está haciendo referencia, marcando un contraste entre el espíritu que es egoísta y no le importa a los demás, versus el espíritu que sí le importan los demás, sin olvidarse de sí. Ese es el gran desafío que seguimos teniendo hoy por hoy, ¿no? Es el gran desafío que seguimos teniendo hoy por hoy. Y a la fe cristiana le preocupa el otro. Porque recuerden, así nos creó Dios, como seres que se relacionan. Y si mi hermano está mal, yo no voy a estar bien. Si mi hermano está en paz, yo voy a tener paz. Pero cuando usted se en sí misma o cuando uno se en sí misma y se encorva hacia sí mismo, olvidando los demás, se está viviendo en contra de los ideales del Evangelio. Y el tercer y último ejemplo es este, que hay más. Mateo capítulo 5 al 7 en el Sermón de la Montaña habla de esto. En el tiempo de Jesús, recuerden que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, dijo Jesús. En el tiempo romano, en el Imperio Romano, al emperador se le llamaba pacificador. Tremendo. Pero Jesús no está haciendo referencia al emperador. Jesús está diciendo que los pacificadores son los que toman la cruz, son los que se niegan a sí mismos, son los que no pagan mal por mal,
son los que no responden con violencia a la violencia, son los que no siguen el ojo por ojo y el diente por diente, son los que edifican sobre la roca, es decir, sobre las palabras de Jesús. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. El que escucha las palabras y las hace. Otra vez volvemos a la acción. La vivencia de la cosmovisión cristiana, una resistencia no violenta. Gracias por ese comentario Edwin, que pones allí en el chat. La vivencia de una cosmovisión cristiana es eso, es una vivencia. Es decir, se evidencia en las acciones. En la próxima sesión vamos a relacionar este tema de los valores morales con los valores de Jesús, precisamente, que todo esto se enmarca en nuestro quehacer ético como cristiano. Pero esto no tiene que ver, en primer lugar, con lo que uno cree. No es una cuestión, en primer lugar, de creencias. No es una cuestión, en primer lugar, de tener conceptos correctos. Es una cuestión de prácticas, en primer lugar. Ojo, no estoy diciendo que no son importantes las enseñanzas, no estoy diciendo, son importantes. No estoy diciendo que no son importantes los conceptos, son importantes. Son importantes las doctrinas, claro, pero no es lo primero en el Evangelio. Lo primero en el Evangelio es el seguimiento de Jesús. Porque uno puede decir lo correcto, pero hacer lo incorrecto. Y termino con un ejemplo de eso. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dicen, unos dicen que tú eres Elías, uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta Jesús. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Fabuloso. Pero pasa el versículo 31. Estamos en Marcos 8, 27 al 30. Pedro ha dicho lo que es correcto. Llega el versículo 31 y entonces Jesús comienza a decir que es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea arrestado, muera y luego resucite. Ahí mismo se le atraviesa a Pedro y le dice, no digas esas cosas, Señor. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Se acuerdan del relato? ¿Y se acuerdan lo que le dice Jesús a Pedro? Le dice, apártate de mí, Satanás. Pero ¿cómo si acabó de decir que usted era el Cristo? No es suficiente con decir lo que es correcto, hermanos, hermanas. No es suficiente con tener una doctrina correcta. Podemos tener una doctrina correcta y prácticas incorrectas. Por eso el primer momento en Jesús no es la doctrina, es la acción. Muchos no comparten esto que yo estoy mencionando y yo soy consciente de eso. En teología esto ha tenido conflictos, pero yo lo digo con mucha convicción, no solamente de mi hermenéutica del texto bíblico, de cómo leo el texto, sino es una convicción de la vida. Jesús cuando fue a hablar del servicio a sus discípulos, no dio una cátedra de una doctrina acerca del servicio. No les dijo es que el término servicio viene del griego diaconía y entonces los diáconos eran estos y aquello y ta. Y Jesús dice el relato, Evangelio de Juan, capítulo 13, que Jesús se hincó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y luego Jesús les dice, esto que yo he hecho, háganlo ustedes. Es decir, lo primero en términos de una cosmovisión cristiana es la práctica del Evangelio. Porque nuestra
nuestra práctica es lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es lo que somos. Nosotros no somos lo que decimos. Por eso Jesús, refiriéndose en alguna ocasión a los escribas y fariseos, se atrevió a decir, hagan como ellos dicen, pero no como hacen. Eso quiere decir que entonces ellos tenían la doctrina correcta, pero la práctica incorrecta. Por tanto, lo más importante es nuestra ortopraxis, es nuestra práctica correcta. Porque la práctica correcta muestra las acciones correctas y las acciones correctas muestran quiénes somos y en quién hemos creído. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Hasta ahí llega llega mi discurso hoy. Hasta ahí llega mi enseñanza hoy. Lo que vamos a hacer en la próxima sesión es, entonces, vamos a relacionar todo esto con la ética precisamente en Jesús. Vamos a profundizar en esto, que ya lo hemos comenzado. ¿Comentarios, preguntas antes de irnos? ¿Aportes? ¿Alguien que quiera comentar algo así de manera muy puntual? Edwin ha escrito allí cosas en el chat. Muchas gracias, Edwin, por eso que escribes. Otra forma también de decirlo es así. Muchas gracias. Muchas gracias. Hechos 1:1. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Qué bonito. Muy bien. Teacher, gracias. Gracias. La clase muy buena. El libro que usted tiene, el de Una espiritualidad que entreteje, realmente le he sacado muy buena sustancia. Qué bueno. Y gracias por escribir. Yo creo que escribir y enseñar es algo muy, muy buenísimo. Gracias, yo, teacher. Muy Bueno, claro Edwin. todo. Gracias. Gracias también por hacerle publicidad a mi libro. No, mentira. Es un chiste, ¿no? Es un chiste. Muy bien. Alejandra, gracias. Gracias a cada uno de ustedes.